Hola amigos y bienvenidos a el segundo capítulo de mi curso de fotografía básica. Yo soy Santi Márquez y les doy la bienvenida a este super curso donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para manejar tu cámara y comenzar tu camino como fotógrafo profesional. Hoy vamos a ver el diafragma y el diafragma es una cosita supremamente importante de nuestra cámara de fotografía o incluso de nuestro celular. Si estás tomando fotos con celular, pues decirte que esta teoría también se aplica para ti. ¿Qué es el diafragma? Pues el diafragma es una cortina, una pequeña cortina que se cierra y se abre, depende del número que nosotros le demos, y que es la cortina que va a dejar entrar luz hacia el sensor. O sea, es supremamente importante porque de esta depende qué tanta cantidad de luz entra en nuestra foto o entra en nuestro sensor. Si lo tienes muy abierto, pues va a entrar mucha luz. Si tienes un huequito muy pequeñito, pues va a entrar un rayito muy pequeñito de luz. ¿Qué quiere decir? Que mientras más abierto el diafragma, más luz vas a tener en tu foto final, y mientras más cerrado el diafragma, pues menos luz vas a tener en tu fotografía final. Lo abierto o cerrado que esté el diafragma se denomina apertura de diafragma y se mide con unos numeritos que se llaman números F. Entonces, si tú has visto que tu cámara en el display pone F2.8 o F5.6 o F11, todas esas son aperturas de diafragma diferentes y de estas depende qué tan cerrado y qué tan abierto está el diafragma. Mientras más bajo sea el número F, más abierto va a estar el diafragma y más luz va a entrar en mi cámara y a mi sensor y va a terminar mi foto final mucho más luminosa. Mientras más alto sea el número F, el diafragma, pues más cerrado va a estar. Y yo sé que esto puede sonar un poco confuso porque no sé por qué cuando uno está aprendiendo fotografía le parece que debería ser al revés, pero no, ten en cuenta siempre esto. Mientras más bajito el número, más abierto va a estar el diafragma y por ende más luz va a entrar. ¿Qué quiere decir? Que un diafragma 2.8 es un diafragma muy abierto y un diafragma 22 es un diafragma muy cerrado. Entonces, ¿a cuál va a entrar más luz? ¿Al diafragma 2.8 o al diafragma 22? Si respondiste 2.8, estás en lo cierto. Un diafragma 2.8 es mucho más abierto que el 22 y por ende va a entrar mucha más luz. Para nosotros medir la luz que tenemos en una fotografía o para medir los valores de luz que vamos a aumentar o disminuir en cuanto a la luz en fotografía, utilizamos unas medidas que se llaman pasos. Un paso de luz, dos pasos de luz, un paso de diafragma, dos pasos de diafragma, y esto nos sirve para poder cuantificar el cambio que estamos obteniendo al modificar un valor en la cámara. Entonces, ¿qué es un paso? Solo memorízate esto. Un paso más quiere decir que va a entrar el doble de luz a nuestra cámara, y un paso menos quiere decir que va a entrar la mitad de la luz a nuestra cámara. Vamos a hacer un ejercicio para ejemplificar. Si yo tengo 10 de luz, vamos a suponer que 10 es la cantidad de luz que yo tengo. Si yo aumento un paso, pues ahora ya no voy a tener 10 de luz en mi foto, sino que voy a tener 20 de luz en mi foto. Y si yo tengo 10 de luz y le bajo un paso, pues ya voy a tener 5 de luz. Si ven, es muy sencillo, solo que como es una medida que no hemos escuchado antes, esta de paso, pues se nos va a complicar un poco al principio. Pero tranquilos, porque con la práctica y con el tiempo se va a volver muy fácil y muy natural. El diafragma, como ya les dije, sirve para controlar la entrada de luz a nuestro sensor. Así que vamos a hablar de la exposición. ¿Qué es la exposición? Pues la cantidad de luz que yo dejo entrar al sensor de mi cámara y que termina en mi fotografía final. Recuerden que todas nuestras cámaras, ya sean profesionales o de celular, tienen un sensor y este sensor es el que va a captar esa imagen que estamos viendo a través de la cámara. Mientras más luz entre al sensor,
más luminosa va a quedar la fotografía. Mientras menos luz entre al sensor, más oscura va a quedar la fotografía. Por eso el diafragma es muy importante para la exposición de nuestras fotos. ¿Y qué es la exposición? Es la cantidad de luz que está entrando en la foto. Una foto correctamente expuesta tiene la cantidad justa y necesaria de luz para que nuestra foto se vea bien. Ya no vamos a decirle a las fotos ni oscuras, ni blancas, ni muy luminosas, no, las vamos a llamar, si están muy oscuras, subexpuestas, y si están muy iluminadas, muy blancas, muy estalladas, las vamos a llamar sobreexpuestas. Entonces hay fotos correctamente expuestas, subexpuestas y sobreexpuestas. Para controlar la luz que entra al sensor por medio de nuestro diafragma, tenemos entonces los números F. Cada vez que tú aumentas el número, el diafragma se cierra un poco más. Y para saber exactamente cuánta luz estamos dejando pasar o cuánta luz estamos obstruyendo para que no pase, pues hay unas escalas de diafragma que se las voy a dejar aquí. Generalmente estas escalas empiezan en 1.4 de diafragma, pero nuestras cámaras, nuestros lentes, por lo general no llegan a 1.4. Si tú eres un fotógrafo que aspira a ser profesional y ya te compraste un super lente que abre a 1.4 o a 1.2, pues muy bien, excelente, de verdad que me alegro por ti, pero si estamos viendo este curso de fotografía es porque estamos comenzando y probablemente tengamos un lente que lo máximo que abra sea a 3.2, a 4, incluso a 5.6 si le hacemos zoom. Así que aunque estas escalas casi todas empiecen en 1.4, pues ustedes pueden simplemente empezar desde 5.6 o desde 2.8 o desde 4 o desde donde su cámara y su lente les permita. Entre cada uno de estos números F que están aquí abajo, lo que va a pasar es que va a aumentar o a disminuir un paso. O sea que si yo estoy en un diafragma 2.8 y aumento a un diafragma 4, eso me va a disminuir un paso de luz. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar a mi sensor la mitad de la luz. Si yo tengo un diafragma 11 y reduzco un paso de diafragma, o sea que de 11 paso a 8, lo que va a hacer es que se va a abrir un poco el diafragma y va a entrar el doble de luz. ¿Sí me están entendiendo o está un poquito complejo? Yo sé que al principio puede ser complicado, pero con la práctica les va a resultar más y más sencillo. Simplemente apréndanse esta escala, guárdenla en su celular, búsquenla en Google. Yo les voy a dejar un link en el video pues de una imagen de la escala de diafragmas para que ustedes sepan de qué número tienen que pasar a qué número para aumentar o reducir un paso de luz. Ahora, también cabe decir que no necesariamente siempre vamos a tener que pasar de 2.8 a 4 o de 4 a 5.6 y que siempre vamos a tener que trabajar con un paso de diferencia. No, esto no es cierto. Nosotros podemos pasar de 2.8 a 3.2 sin ningún problema. Ya depende entonces de la cantidad de luz que tú quieras dejar pasar y de lo luminosa que tú quieres que sea tu fotografía. Espero realmente que no se les complique, devuelvan el video si de pronto están un poquito confusos. Yo sé que si lo vuelven a ver van a entender un poquito más y con la práctica, de verdad que con el tiempo esto se va a volver automático y lo van a manejar de una forma muchísimo más fácil. Continuamos entonces con la siguiente cosa y el siguiente punto importante con respecto al diafragma, y este es el que le va a interesar a muchísimos de ustedes porque el diafragma es el que nos permite desenfocar el fondo. Así es, señores, ese es el secreto de todos los fotógrafos que le toman una foto a una persona y el fondo sale todo desenfocado, salen un montón de lucecitas y de parpadeos por allá atrás desenfocadas y se ve espectacular. Pues este es el método para hacerlo correctamente. Así que recuerda esto de hoy para siempre. Mientras más abierto esté el diafragma, más desenfocado va a quedar el fondo. Así que ya saben el súper truco para hacer que sus fotografías
queden con el fondo desenfocado. Es simplemente abrir muchísimo el diafragma. Para resumir entonces, ¿para qué sirve el diafragma? Sirve para estas dos cosas. La primera es controlar la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara y que va a quedar en nuestra fotografía final. Y la segunda es para controlar la profundidad de campo que veremos en el siguiente capítulo, pero para fines prácticos de este curso sirve para desenfocar o enfocar el fondo de tu fotografía. También tengo que decirles que el desenfoque del fondo también depende de otros factores como la distancia focal o la distancia a la que tú estés del sujeto fotografiado. Mientras más zoom tenga tu lente y más cerca estés tú del sujeto fotografiado, más desenfocado va a quedar el fondo. Distancia focal lo veremos en otro capítulo del curso donde hablemos de los objetivos o de los lentes, y profundidad de campo lo veremos en el siguiente capítulo de este curso. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete y dale a la campanita para que te avise YouTube cada que yo suba un video como este enseñándote todo lo que sé sobre fotografía para que tú puedas ser ese gran fotógrafo que quieres ser. Dale like a este video si te gustó y si te fue útil y te sirvió para aprender, y deja en la cajita de comentarios cualquier duda que tengas, que de verdad voy a estar muy pendiente para estar respondiéndoles todas, absolutamente todas las dudas que tengan. También quiero decirles que si necesitan contactarme con más urgencia, pues pueden escribirme a mi Instagram, que se los dejo aquí y en el link de la descripción, y por ahí les respondo súper rápido porque siempre estoy muy pendiente de eso. Así que amigos, nos vemos el próximo martes con el siguiente capítulo de mi curso de fotografía básica. Un beso virtual y nos vemos. Chao.